Buenas noches, estamos aquí con el doctor Raúl de León Escobedo. Gracias por acompañarnos. Gracias, Dana, buenas noches. Y pues quiero que conteste una serie de preguntas para mi proyecto de expertos en salud. Con todo gusto. Primeramente, ¿en dónde estudió medicina? Yo estudié la carrera de médico cirujano en la Facultad de Medicina de Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. ¿Por qué decidió estudiar medicina? En realidad fue una decisión tomada desde que yo estaba en la primaria y debo de reconocer que esto había sido impulsado mucho por mi mamá, que ella me compraba juguetes que tenían que ver con la medicina y me ponía el estetoscopio de juguete y de alguna manera eso me creaba una sensación satisfactoria. ¿En qué decidió especializarse y qué estudia su especialidad? Sí, yo termino mi carrera básica de médico cirujano o médico general aquí en Tampico y decidí irme a la Ciudad de México a estudiar mi especialidad. La especialidad que seleccioné fue la de anatomía patológica, que tiene que ver con todo lo que es la medicina, pero en el microscopio. Y en ese campo de estudio hay dos áreas que la gente poco conoce, pero que también nos corresponde. Una de ellas se llama el estudio transoperatorio, que quiere decir que cuando un paciente está en el quirófano y el cirujano tiene una duda, le quita una pequeña porción de la lesión que él sospecha y a esa pequeña porción se le llama biopsia, que es un fragmento pequeño de un tejido, y en ese momento en patología lo congelamos a menos 20 grados centígrados, se vuelve piedra, lo cortamos y si en el microscopio vemos que hay células malignas, al paciente le van a quitar toda esa lesión. Y el otro del que nadie quisiera hablar son las mal llamadas autopsias, porque estrictamente, etimológicamente, la autopsia quiere decir que yo mismo ya muerto me hiciera el estudio. Y el término correcto en realidad es estudio post-mortem o necropsia. Pero cuando yo uso el término de autopsia, implica como cuando en el fútbol alguien comete un autogol. Yo mismo me metí el gol. Una autopsia, imposible que un muerto se pueda hacer absolutamente nada. Sin embargo, esos estudios son muy importantes porque podemos llegar a un diagnóstico y alguien diría, ¿y ya para qué? Si ya el paciente ya se murió. Déjeme y le comparto que hubo un caso muy interesante en una niña de 8 años de edad y que aparentemente nadie sabía de qué se había muerto la niña. Le hicimos, afortunadamente la familia autorizó que se realizara el estudio post-mortem y tenía un daño en el hígado severo. La causa más común en nuestro país de un daño en el hígado es alcohol, pero ¿cómo una niña de 8 años va a tener deshecho el hígado por alcohol? Comenzamos a hacer estudios y resulta que se había intoxicado. Y nosotros descartamos el que fuera por medicamentos o que a veces accidentalmente alguien toma algún insecticida, algún fertilizante. No, resulta que había en esa familia que era muy pobre en una parte de la sierra, su mamá había recolectado de manera espontánea hongos y con eso preparaban sopa de hongos, quesadillas de hongos y guisados de hongos. Y resulta que algunos de esos hongos eran tóxicos para el hígado. Y la mamá no pudo distinguir. La niña los ingirió, desarrolló una hepatitis fulminante y se murió. La importancia de la autopsia es que supimos qué era lo que lo había causado. Si no se hubiera hecho, probablemente la señora hubiera pensado en un mal de ojo o en alguna otra cosa rara, que no. Pero además salvamos a los hermanitos porque en esa casa todavía había una bolsa de esos hongos que seguramente se iban a consumir en los siguientes días porque la familia era humilde y aplicaba sus recursos en otras cosas. Eso demuestra la utilidad de la autopsia. Entonces todo eso se estudia en la anatomía patológica, los papanicolaos que son citologías, las piezas que quita un cirujano, los estudios transoperatorios y esto que es muy importante también, los estudios post-mortem. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Cuántos años lleva estudiando medicina? Esta es una cosa muy importante porque la medicina siempre tiene una fecha de inicio, pero la buena medicina nunca tiene una fecha final. Podríamos decir que la carrera dura 6 años, que la especialidad dura 4 años, pero en realidad quien está enamorado de la medicina nunca deja de estudiar.
¿Hay alguna enfermedad o condición que sea más frecuente de acuerdo a su especialidad y cuál es? Bueno, yo actualmente trabajo en Tamaulipas y en Tamaulipas las enfermedades que más problema le causan a la población son, en primer lugar, las enfermedades que afectan al corazón, los infartos, las arritmias. En segundo lugar, la diabetes mellitus y sus complicaciones, los pacientes que están en diálisis, los pacientes que han sido amputados porque alguna extremidad ya no le funcionaba. Y en tercer lugar, el cáncer. Eso es lo que más hay en nuestra población y que lamentablemente cobra un gran número de vidas de tamaulipecos cada año. En ese orden, el corazón, la diabetes mellitus y el cáncer. Y en mi especialidad, que me dedico al microscopio, a la anatomía patológica, por supuesto el cáncer. Hay lamentablemente muchos casos de cáncer de mama, muchos casos de cáncer de piel, cáncer de pulmón, prácticamente de cualquier parte del cuerpo humano. Al ser humano, entre más viva, más aumenta la posibilidad de en algún momento de su vida desarrollar un cáncer. ¿Qué síntomas presentan los pacientes? Pues es muy variable porque depende del órgano donde surja la lesión. Va a cambiar. Quiero citar un caso y que nos sirve para divulgarlo, el cáncer de colon. El cáncer de colon está en los primeros 4 lugares, tanto en México como en Estados Unidos. Afecta a las mujeres y afecta a los hombres. Pero el hombre en general es muy mal paciente. La mujer suele buscar ayuda de manera inmediata y en cambio el hombre usualmente lo deja pasar. Entonces yo voy a decir ahorita 2 cosas de acuerdo a esta pregunta. ¿Cómo puedo saber si un hombre va a tener o tiene cáncer de colon? Entonces hay un dato muy importante. Si es hombre, tiene más de 50 años y por alguna razón tiene anemia, yo voy a pensar de inmediato como primera posibilidad cáncer de colon. Y nosotros hablamos de anemia cuando al hacernos un examen de sangre tenemos menos de 10 gramos de hemoglobina. Si de repente un paciente que debería tener 14 gramos de hemoglobina, le hacemos el estudio y tiene 7, y es un hombre de más de 50 años de edad, eso es cáncer de colon hasta no demostrar lo contrario. Y demostrar lo contrario quiere decir que le vamos a tener que realizar estudios de imagen para poder ver el intestino y checar si tiene o no tiene cáncer. Eso solamente es válido en el cáncer de colon. Pero si ahora hablamos de cáncer de mama, pues muy importante, la mujer desde que comienza sus menstruaciones, su menarca, debe de explorarse, debe de revisarse. ¿Para qué? Número 1, para que aprenda cómo son sus glándulas mamarias. Y si eso lo hace cada mes, cuando detecte algo que ella no tenía, ella va a ser la primera que nos va a dar la pauta de decir, aquí está pasando algo. Entonces, la importancia de la autoexploración de la glándula mamaria. Si me siento una bolita que antes no tenía, ahí hay un dato irregular. En la glándula mamaria, en el centro, está el pezón. Si el pezón, en vez de estar en el centro, está hundido o está inclinado hacia otro lado, ese es otro dato que me puede hablar de que una mujer pudiera ya tener un cáncer de mama. Entonces, como vemos, los datos van a cambiar dependiendo de dónde nos encontremos. ¿Algún consejo para los que tengan el deseo de estudiar algo referente al cuidado de la salud? Que se enamoren. Que se enamoren porque es la única manera de soportar todo lo que tienen que hacer en esta profesión. Si los obligan, si no me quedaba de otra, lo más probable es que vayan a fracasar, porque son muchos años. Si estamos contando 6 años de carrera, 4 años de especialidad, ya de entrada son 10 años sin haber reprobado nada, ni anatomía. 10 años. En 10 años, en otras profesiones, ya hubieran sacado un título de licenciatura, un título de maestría y un título de doctorado. Y acá solamente voy a tener un título de que soy especialista en pediatría o en cirugía o en ginecología. Todavía no tengo maestría ni tengo doctorado. Son muchos años. ¿Y por qué? Porque así de complicado es el cuerpo humano. Son muchísimas cosas, pero insisto, cuando uno se enamora, le pone mucha pasión. Y si uno tiene pasión y lo hace con gusto, no me importa el perderme algún viaje, no me importa el no ir al cine, no me importa ir a una fiesta. Y si al revés, si a usted sí le importa mucho ir al cine, sí le importa mucho ir a fiestas, dedíquese a otra cosa. La medicina no es lo suyo.
porque muchas gracias, doctor Raúl, por su tiempo y pues, le agradezco mucho. Para servirle, Dana, un placer. Sí. Muchas gracias.